Amables oyentes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Radio La Lumbrera cerrando el año 2021. Estamos ya en víspera de la Natividad y precisamente nos llega un comentario que nos hace más bien una sugerencia, más que una pregunta. Si era posible que pudiéramos compartir uno de nuestros capítulos sobre la Natividad. Y lo encontramos apropiado y adecuado. Le damos las gracias a nuestra auditora que nos ha hecho esta sugerencia. Y por cierto, hablamos con el director de la radio, nuestro director, el pastor Jorge Soto Reyes, y nos autorizó para que hiciéramos un programa referido a la Natividad. Pero antes de continuar, como bien ustedes, amables auditores, conocen, hacemos una oración, porque como nuestra radio tiene ese principio y ese fundamento de hablar todo basado en la palabra de Dios, también no puede faltar la oración. Señor, te damos gracias a esta hora del día, cualquiera que sea el momento en que nuestros auditores, seguidores, cibernautas entren a nuestro sitio y se encuentren con nuestro programa. Te rogamos, Señor, que ellos, antes que nosotros le demos la bienvenida, sea la presencia de tu Espíritu Santo quien hable a sus vidas y a sus corazones, y sea Él quien, Señor, les abra ese entendimiento y esa conciencia para entrar a nuestro sitio, para compartir nuestro programa. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has concedido para estar en la red, Dios eterno, para poder compartir enseñanzas con distintos puntos de vista y, por cierto, tratando de alcanzar distintas necesidades. Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, y te rogamos en este día que, Señor, en cada uno de nuestros seguidores haya, por cierto, un interés genuino por querer aprender de lo que tu palabra nos enseña y nos muestra a cada uno de nosotros para ir creciendo y desarrollándonos en nuestra vida cotidiana. Gracias te damos en este día, y tu bendición sea en todo lo que hagamos, como asimismo también bendiciendo a nuestros oyentes en sus quehaceres, en sus labores personales, en sus preocupaciones, en sus obligaciones, Señor. Que ellos reciban de parte tuya la ayuda, la sabiduría, el entendimiento, mi Dios, y la dirección, para en todo lo que emprendan sean bendecidos. Señor, gracias te damos a esta hora del día, y Padre eterno, tu bendición con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, como les decía, amables oyentes, queremos compartir precisamente sobre la Natividad. Y vamos en primer lugar a partir definiendo y dando por hecho algunos términos. ¿Cómo es? ¿Natividad o Navidad? ¿Pascua o Navidad? Miren, varios términos se encuentran en medio de nuestras conversaciones que parece ser como cotidiano y como que todo habla de lo mismo. Y la verdad es que no es así. Bueno, en primer lugar, el término Natividad se refiere precisamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde encontramos entonces todo lo relacionado con la Natividad? Bueno, tenemos en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 1, que nos habla sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y de acuerdo a los estudios que se han hecho y a los análisis, esta genealogía nos muestra desde el lado de María. Y así también, como encontramos en Lucas, también encontramos una genealogía, específicamente en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 23 nos muestra hasta el 38 la genealogía de Jesús también, pero ahora visto desde la línea de José. Entonces tenemos a través de la Escritura, en primer lugar, esta enseñanza
sobre la natividad. Luego, en el mismo capítulo 1 de Mateo, hablando acerca del nacimiento, el capítulo 1, al concluir a partir del versículo 18, y en el capítulo 2, la visita de los magos, para luego continuar finalmente con la matanza de los niños y terminar así el capítulo 2. De ahí en adelante ya vienen otras explicaciones referentes a la predicación de Juan el Bautista. Pero cuando nosotros examinamos, siempre mirando la vista desde la natividad en el Evangelio de Lucas, lo primero que encontramos en el capítulo 1 es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, para luego hablar sobre el anuncio del nacimiento de Jesús. Y luego continúa con la visita de María a Elizabeth, siempre manteniendo el capítulo 1. Luego habla también del nacimiento de Juan el Bautista. Finalmente menciona en los versículos finales del capítulo 1, del 67 al 80, la profecía de Zacarías. Y donde entra firme, narrando los hechos, Lucas, del nacimiento de Jesús, allí en el capítulo 2. Y lo da con bastante información histórica, que a cada uno de nosotros esto nos hace examinar, por cierto, la historia universal y ver que los nombres que ahí se mencionan no son ficticios, sino que son reales. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y ese edicto sí fue promulgado, que todos debían ser empadronados. El imperio necesitaba empadronar cuánta gente tenía para disponer a las armas y cuántos también ciudadanos debían de pagar impuestos. Así que había un empadronamiento que era doble, uno por la parte militar y por otro lado también servía para la parte económica. Y de ahí parte para luego de los ángeles a los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, dice el versículo 8. Y lo hermoso está en el versículo 14, como estas huestes celestiales que aparecieron allí a los pastores, que estaban estupefactos, sorprendidos acerca del anuncio que les hizo el ángel a un grupo de hombres trabajadores comunes y corrientes que no eran entendidos. Los pastores fueron y comprobaron lo que habían oído. Y dice que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Luego viene en el mismo capítulo 2, el versículo 21, la presentación de Jesús en el templo. Y luego, cuando ya esto había pasado, entonces ellos regresan a Nazaret, según lo señala el versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Hasta que luego, transcurrido aproximadamente 12 años más tarde, vemos al Señor Jesús, este niño que crecía en sabiduría delante de Dios y de los hombres, dando su examen religioso en el templo. El niño hebreo daba su examen religioso para ser considerado un adulto, un ciudadano que podía ser parte integral del grupo necesario para abrir una reunión en la sinagoga. ¿Con cuántas personas se activaba un culto en la sinagoga? Con 10, más quien la presidía. De modo que es muy interesante este momento cuando el Señor Jesús llega al templo. Lo que para muchos sorprende que un niño demostrara tanta entendimiento y sabiduría. Lo cierto es que él estaba dando su examen religioso. Una gran lección para cada uno de nosotros, hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús, que muchas veces pasan años y jamás han leído la Biblia completa. Simplemente se aprenden eslogan de versículos
y con esos sobreviven. Pero lo cierto es que como creyentes en Cristo Jesús debiéramos de leer permanentemente la Sagrada Escritura, porque ella es lo que nos muestra el camino de la sabiduría y a través de ella logramos alcanzar plenitud también y comunión en el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que también cada vez que leímos su palabra, más se afirma en nosotros la convicción de que nuestro destino final está en el reino de los cielos. Concluye así el Evangelio de Lucas hablando sobre los primeros días de nuestro Señor Jesucristo, y ya luego entra al capítulo 3 y allí parte con la predicación de Juan el Bautista. Entonces, en el contexto del término natividad, precisamente se refiere a todos los sucesos relacionados con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, ya hemos ido despejando esa duda. Entonces quedamos en concreto que natividad tiene que ver específicamente con los hechos y sucesos relacionados con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado también, Navidad es todo el contexto que involucra la celebración de este hermoso suceso que es la Natividad. Y este es un tiempo que ocurre desde días antes a la Natividad y termina cuando ya llega la fecha de Año Nuevo, cuando cambia el calendario y también, por cierto, vienen otras preocupaciones y otros puntos de atención en medio de la comunidad y la sociedad. Pero nos queda todavía una palabra que nos preguntaron. ¿Y por qué le llamamos pan de Pascua? Y aquí es algo curioso porque empiezan a entrar las cosas que son de la tradición social humana propia de las personas, de su forma de vida, cómo se van mezclando las cosas, lo religioso, lo que se cree por fe, lo que se recibe por fe, y aquellas cosas que van siendo añadidas en medio de la cultura a raíz de lo que viene, porque el abuelito lo hizo, porque provenía de los ancestros, y así se va propagando. Pero específicamente tenemos que decir que la Pascua es un suceso totalmente distinto a la Natividad. Porque lo que nosotros llamamos Pascua específicamente es un hecho que nosotros lo memoramos, lo recordamos en el tiempo conocido como Semana Santa. Y su base bíblica la encontramos específicamente en el Antiguo Testamento, a partir del capítulo 12 allí del libro de Éxodo, que fue cuando Dios quería sacar al pueblo de Israel a través del liderazgo de Moisés desde Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán. Entonces, en aquel tiempo, Dios le ordena a Moisés que sacrifiquen un cordero y que con su sangre marquen los dinteles y los umbrales de las puertas, y luego por la noche pasaría el Dios eterno llevando la muerte en todas las puertas donde no estuviera esa marca y donde hubieran primogénitos. Y así fue como pasó por la puerta de Faraón y no estaba marcada. Entonces allí murió su primogénito y fue abierta la libertad para el pueblo de Egipto. Es decir, es una situación, una narrativa, un suceso totalmente diferente. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua se ve cumplida durante el proceso de crucifixión, sepultación,
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ocurre 33 años más tarde, después de la Natividad. Ahora, ¿por qué se mezcla? Y específicamente, ¿por qué se mezcla con la Natividad el término Pascua? Pues bien, algunos dicen que esto viene del, no precisamente porque las personas no entiendan los hechos bíblicos y los sucesos, sino simplemente porque es arrastrado por una tradición de este pan dulce que se consume. Los griegos, desde épocas muy remotas, confeccionaban un pan que era conocido como el Cristopsomo. Cristo, luego una letra P y luego seguida la palabra somo, refiriéndose el pan de Cristo. Y lo hacían precisamente en este tiempo de celebración de la Natividad, y ellos lo hacían como una ofrenda de gracia para Dios, este pan. Y así otras naciones también empezaron a incluir dentro de sus comidas, de sus celebraciones de la Natividad, unos panes dulces, como los alemanes que incorporaron el Stollen, o los italianos el panettone o el pandoro. Finalmente, cuando estos panes llegaron acá a nuestro país, partieron siendo llamados con distintos nombres, hasta que finalmente quedó aquí como el pan de Pascua. Pero no tiene ninguna relación con el suceso, es simplemente el nombre del pan. Bueno, ya hemos entonces aclarado lo que entendemos como Natividad, lo que entendemos como Navidad y lo que entendemos también como Pascua. Y creo que en eso estamos más que bien entendidos. Ahora vamos a conversar un poquito sobre la fecha de la Natividad, como asimismo también la fecha de la celebración de la Navidad. Y esto sí que nos llama la atención, especialmente en estos tiempos cuando tenemos tanta información histórica, arqueológica, como asimismo también encontramos a través de los escritos bíblicos algunas referencias que nos llevan y nos retrotraen a la historia y nos confirman lo que nos muestra la palabra de Dios. Para dar un breve resumen y más acotado sobre la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, bueno, en primer lugar tenemos que tomar los evangelios. Y específicamente en la narrativa que nos muestra el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, nos menciona personajes y lugares y nos da algunos indicios. Por ejemplo, nos muestra a los pastores que vigilaban los rebaños en la región, y esto ya nos hace mirar un poquito en cuanto a las estaciones del año. Y de acuerdo a lo que nos presentan los evangelios, se estima que este suceso ocurre de acuerdo a nuestro calendario actual entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Pero específicamente lo que siempre ha llamado la atención es la fecha de nacimiento. Y la verdad es que si nosotros nos guiamos por la fecha, estamos bastante corridos. Pero ¿qué es lo interesante para el mundo cristiano, para cada creyente en Cristo Jesús, para cada ciudadano, hombre, mujer de cualquier lugar del mundo que ha nacido sobre esta tierra y que ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador? ¿Qué importa la fecha? Lo interesante es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Y aunque a mí me digan que Cristo nació en el año 100,
antes de la fecha que los hombres dicen, o que nació en el año 100 después de la fecha que los hombres dicen. Lo que no va a cambiar en mi conciencia, en mi mente y en mi pensamiento es en lo que yo creo. Y yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y mi vida está rendida a la voluntad de Él. Porque yo sé que la salvación del alma viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Que ese fue el mensaje que dieron los ángeles. Dieron gloria a Dios en las alturas y dijeron en la tierra paz. Pero esa paz no era para esta tierra, porque las guerras siguen. Esa paz venía a través de su Hijo Jesucristo, porque Él nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y todos los que le hemos mirado a Él, hemos recibido esa grandiosa, maravillosa, única, extraordinaria, inmensurable, imposible de comprar. No hay ningún regalo en este mundo que tenga el valor y el aprecio de la paz que nos brinda Cristo Jesús. Pero de todas maneras tenemos que decir algunas cosas sobre las fechas. Bueno, la data histórica sustenta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente entre el año 6 y el año 4 antes de la era cristiana. Y se acerca un poco más al decir que si Augusto César declaró aquel empadronamiento y que además fue en los tiempos de Cirenio, gobernador de Siria, lo más aceptado generalmente es que nació en el año 4 antes de la era cristiana y que también es la época estimada de la muerte de Herodes. Pero realmente 25 de diciembre, mire, esta es una aclaración que se remonta aproximadamente al siglo VI de nuestra era cristiana. En aquella época el Papa Bonifacio I le ordena a Dionisio el Exiguo, un gran estudioso y matemático de la época, que buscara la data específica de la fecha de la Pascua. Y a raíz de esa fecha también se iba a dar la data de la Natividad. Y este hombre presentó una fecha, 25 de diciembre, en el año 526 de nuestra era. ¿Qué calendario se conocía en aquel tiempo? El calendario juliano, el calendario dispuesto por el emperador romano Julio César, que entra en vigencia a partir del año 45 antes de Cristo, poco antes de la conquista romana de Egipto. Luego, posterior a este calendario que sobrevivió 16 siglos, recién en el siglo XVI, precisamente, el Papa Gregorio XIII, en el año 1582, hace un cambio de calendario que es el que nosotros tenemos hoy en día, conocido como el calendario gregoriano, producto de este Papa que promulga este nuevo calendario y que se acercaba un poco más a la inerrancia. Todos los calendarios tienen errores, pero el gregoriano, tiene menos errores. Cada 3000 años hay que hacer una corrección. Y ese calendario, el que entró en el año 1582, era un día 4 de octubre del 1582 y al otro día, cuando los ciudadanos despertaron, era el 15 de octubre de 1582. Hubo un corrimiento de 10 días. Aparte de todos los arreglos que han ocurrido producto de el estudio, ya sea de solsticios o asimismo también de calendarios lunares,
Así ha preservado esta fecha de 25 de diciembre hasta nuestros días. Por eso que ponernos a buscar la raíz de la fecha y si eso no es algo que tenemos que dejar precisamente en la historia. Pero nosotros, amables oyentes, auditores, seguidores de Cristo Jesús, tenemos que atenernos a esta gran bendición de conocer nosotros y llevar en nuestras vidas el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y no solo recordarlo como un hecho histórico, sino que, amables oyentes, vivir una vida como Cristo quiere que nosotros vivamos, en paz, con fe y con esperanza. Por cierto, también queremos responder una pregunta que también nos han hecho al respecto. Es sobre la representación, sobre lo que nosotros vemos, ya sea en forma artística o lo que nosotros hacemos cuando queremos imaginarnos en nuestra mente y llevarlo a la práctica. ¿Cómo sería o cómo fue el entorno, el lugar en el cual se produjo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Y ciertamente que ante esa pregunta nosotros miramos que a través de los siglos no siempre la representación del nacimiento del Señor Jesús ha sido de una sola manera, sino que ha ido cambiando a través de los tiempos, conforme a las costumbres, a las modas impuestas por los propios artistas. El periodo más fuerte de la pintura que tenemos nosotros es de la época de la Edad Media, un periodo comprendido aproximadamente entre el año 476 de la caída del Imperio Romano hasta el año 1492, el descubrimiento de América, que es el tiempo de la Edad Media. Y generalmente se representa ahí a María tendida en su lecho con el niño a su lado envuelto en unos pañales. Pero a partir del siglo XIII se ve una representación en la cual despierta un poco más la creatividad de los artistas, y que, por cierto, tenemos que nosotros recordar que si no lo permitía la iglesia, estas pinturas no se hacían. Entonces aparece ahí una representación en un pesebre, se incorpora al padre, se incorpora la madre, el hijo, con unas miradas ahí que dan un sentido de admiración. Pero al final, después, en los siglos ya terminando la Edad Media, siglo XIV, siglo XV, entonces hay otra representación. María con el niño en sus brazos, dando una escena un poco más íntima, más cálida. Pues se representa ahí a María que está alimentando al niño. Ahora, a partir del siglo XVI, note usted, a partir del siglo XVI recién empezamos a encontrar escenas artísticas en las cuales vemos a los pastores adorando al niño, los pastores que ofrecen ahí los animales de su granja y los frutos y obsequios. Y evidentemente que también con esta condición artística algunos empiezan a incluir en el entorno del pesebre allí los animales propios de su nación. Por ejemplo, yo he visto pesebres en los cuales incorporan un gallo, un conejo, y la verdad es que en ese tiempo y en el lugar donde ellos llegaron, eso no era esa la condición real. Lo que sí manifiestan los estudios antropológicos e históricos bíblicos es que posiblemente haya nacido en un entorno muy agreste, muy pobre.
Lo que menciona la Escritura dice el mesón, que era un lugar para pasajeros, pero era un lugar muy sencillo, muy sobrio. Posteriormente la historia, y como así lo confirma, por ejemplo en la época de Constantino, la esposa de Constantino, en un lugar que la gente del entorno de Jerusalén decía, aquí nació Cristo, en una cueva ahí levantaron un templo que hoy es conocido como la Basílica de la Natividad, y en esa cueva levantaron un templo y ahí hacen las migraciones hoy en día hacia Jerusalén y la visita y todo eso que se ha tornado en algo muy turístico y muy visitado. Y muchas otras escenas fueron apareciendo, como por ejemplo la anunciación del ángel a los pastores, el coro de los ángeles, que si bien es cierto se menciona en la Escritura, también el arte lo ha llevado a una representación. E incluso se colocan en algunas representaciones a ángeles como testigos del nacimiento del Señor Jesús. Y por supuesto que después, con el tiempo, ya en el siglo XVII, aparecen abundantes retablos y pesebres monumentales, unos más grandes, unos más chicos, con más adornos, con más animales y con mucha descripción, y hasta que llegamos a nuestros días, ya en que se empieza a incorporar dentro del entorno familiar. Ya ni siquiera el pesebre toma relevancia, porque hoy en día ya en la forma cotidiana y en lo que arrastra el ente comercial, más que el sentir de la fe y la religiosidad, lo que hoy manda ya no es el pesebre. Las casas están llenas de árboles que en alguna época de la historia también empezaron, que esto provino desde Europa y que alguien que se vestía de verde hizo construir este árbol y puso adornos para que los niños del pueblo que eran pobres fueran a buscar un regalo allí. Y así después, por ahí por los años 60, aparece la Coca-Cola, que compra el patrimonio de este hombre que de verde repartía juguetes, y la Coca-Cola lo pinta de rojo y se ha impuesto en todos los estratos sociales y en las comunidades. Lo cierto es que el Señor Jesús nunca se vistió de verde ni se vistió de rojo. Lo que él sí hizo, y era de color rojo, fue derramar su sangre en la cruz, porque cada uno de nosotros fuera salvo y limpio de sus pecados, y nos abrió una puerta al reino de los cielos. De eso sí que estamos seguros. Pero la tradición ha ido rodeando todo esto y el entorno, y hoy vemos nosotros, incluso hasta en nuestros sencillos templos, cómo entran renos, cómo entran árboles, cómo entran luces, cómo entra la parafernalia y la farándula costumbrista y tradicional a los templos. Aquellos lugares que fueron construidos bajo el contexto de que eran lugares para adorar el nombre del Dios eterno, para glorificar, para exaltar su obra redentora. Hoy también parecen lugares como recintos comerciales llenos de luces y bengalas. ¿Cómo puede ser tanto que no sepamos distinguir ni diferenciar, ni ubicarnos en esencia, en el lugar, en el momento, en el tiempo en que estamos viviendo, en el cual hacemos las cosas? Está bien si usted como costumbre quiere hacerlo en su casa, pero al menos deje limpia la casa de Dios. Y no haga que se enoje el Dios eterno con usted, como se enojó el Señor Jesús allí con los sacerdotes, porque habían convertido su casa en cueva de ladrones. Bueno, hoy en día también ocurren muchas veces esas situaciones. Se llenan los templos de tradiciones, costumbres y paganismo, y hay mucha farándula y poca palabra. Hay mucha comida
y poca exhortación, poca instrucción a la iglesia. Lo que interesa es que el pueblo se sienta contento, se sienta bien, se sienta feliz. Vamos a compartir un chocolate. Está bien compartirlo en compañerismo, en unidad. Pero no tiene que ser esto lo que realmente convoque a las personas a reunirse en el templo. No debe ser el chocolate. La verdad es que debe ser el deseo más profundo que está arraigado en el corazón de cada hombre y de cada mujer, de expresar su gratitud al Dios eterno por haber enviado a su Hijo Jesucristo a nacer sobre esta tierra para traernos a cada uno de nosotros paz y vida en abundancia. Y amables oyentes, seguidores, cibernautas, creyentes en Cristo Jesús, admiradores, curiosos que entran a nuestra página, ya estamos cerrando este ciclo, pero antes de concluir quiero dejar en ustedes un pensamiento más, una palabra de bendición. Dice específicamente ahí el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Precisamente Jesús significa Salvador. Por eso que dice, salvará a su pueblo de sus pecados. En este día, amable oyente, quiero dejar en ti un pensamiento. ¿Cómo tienes tú preparada tu vida? ¿Cómo tienes tú preparado tu corazón? ¿Cómo tú tienes preparada tu conciencia, tu mente, para en estos días no solo de regocijo y de compartir familiar, de asueto, de feriados laborales y de tiempos libres que se buscan para compartir en familia? ¿Cómo tienes tú preparado tu altar personal para que una vez más en este año que Dios te permite vivir, no exento de dificultades propias tal vez de la vida y del tiempo que estamos viviendo, posible que haya perdido a lo mejor un ser querido a causa de la pandemia, de la enfermedad de este tiempo, pero ¿cómo está tu propio altar? ¿Está tu corazón más preocupado de los regalos que tienes que comprar? ¿O está tu vida preocupada de lo alejado que está de la comunión con Dios? ¿Estás tú preocupado porque pasan los años y sigues siendo un hombre y una mujer débil en la fe? ¿Estás tú preocupado porque has solamente pasado este tiempo marcando el tiempo como el reloj? ¿O verdaderamente has puesto tu vida, tu sentir en esa búsqueda personal y cotidiana con el Dios eterno, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra? ¿O simplemente te sientes muy contento y te sientes muy halagado porque alguien envía un pensamiento por un WhatsApp y tú lo encuentras extraordinario? Cuando eso mismo tú lo puedes hacer al ir descubriendo lo que la palabra de Dios te muestra y te enseña. La sociedad de hoy se aleja de Dios porque en primer lugar ha dejado de lado su palabra, ha dejado de lado la Escritura. La palabra de Dios está tan cerca de nosotros, la tenemos en nuestro mismo teléfono, nos acompaña cada día y a cada hora. Solo tenemos que hacer un clic y abrirla y leer o escucharla. De tantas formas de cómo se nos presenta. ¿Cómo está preparado tu altar? ¿Está dispuesto el altar de tu corazón para que este Cristo, ya no el niño que nació hace más de 2000 años en un lugar agreste, humilde y sencillo, sino que para que este Dios eterno, a través de Jesucristo manifestado en nuestro Señor y Salvador, pueda verdaderamente morar en tu vida?
No es el pesebre que hacemos ahora y luego lo guardamos y el próximo año lo volvemos a colocar de nuevo. Ahora tienes que hacer tú, en tu corazón, más que un pesebre, un altar de adoración permanente para el Hijo del Dios eterno, porque Él fue el que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Tan preocupado que estás tú por los regalos. ¿Y tú qué te atreves a ofrendarle al Hijo del Dios eterno? Tu egoísmo, tu vanidad, tu falta de carácter, tu introvertida personalidad, tu orgullosa forma de vivir y tu vanidad. ¿Estás dispuesto a dejar todo eso? Porque Dios ponga en ti a través de Cristo Jesús humildad y sencillez en tu corazón y puedas vivir una vida como Dios quiere, una vida en humildad como la enseñó el Señor Jesús, una vida en paz como Él lo dijo, y lo que Él quiere para tu vida como para mi vida. En el mundo tendremos siempre aflicciones, pero hay algo hermosísimo. Cuando en el corazón del hombre y de la mujer está Cristo, entonces hay paz, aún en los momentos más difíciles. Amables oyentes, que este tiempo de natividad también pueda nacer en ti ese verdadero Cristo viviente y que te haga levantar y que te haga poner de pie y que te haga mirar en tu entorno en el cual estás viviendo y que te haga seguir adelante llevando la cruz, no mirando el peso, sino llevándola, porque Él no nos pone más carga que la que podemos llevar. Que en este tiempo de natividad, más que ese pan dulce, tú puedas degustar la bendición de Dios en tu vida y sea ella la que produzca en ti un cambio de bendición y que puedas rendir en el próximo año de vida al 100%. Amables oyentes, que el soberano Dios bendiga vuestras vidas y vuestros corazones. Y ya la luz roja en el estudio se ha encendido y no queremos ser más gravosos, solo queremos orar para dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha concedido de compartir contigo. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado esta oportunidad de una vez más tener palabra en el aire, tener palabra a través de la web, para que todos aquellos de nuestros seguidores y oyentes puedan tener esta bendición de recibir una enseñanza, Señor, un consejo, una orientación para su vida. Padre de los cielos, bendíceles a ellos. Aquellos, mi Dios, que están débiles, que están decaídos, que se han quedado ahí siguiendo la rutina, la monotonía de este tiempo de pandemia. Señor, que la comodidad ha llegado a sus vidas y que ya ni siquiera quieren estar presentes en un culto, aunque sea a través del internet. Más cómodos se sienten porque no tienen que moverse de casa. Señor, mueve sus conciencias y mueve sus vidas, Padre eterno, a que te busquen como un día lo dijeron, en espíritu y en verdad, porque verdaderamente quieren seguir y servirte. Padre amado, bendice cada vida y cada corazón, aquellos que están enfermos, Señor, provee salud para ellos. Aquellos que están necesitados, Señor, provee, mi Dios, del pan que necesitan. Padre eterno, gracias te damos en este día y tu bendición sobre cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.